¿no? O sea, porque no se ha hecho una evaluación numérica, una evaluación de cada paciente, ¿ok? Entonces ustedes tienen que estudiar la EBP, estudiar las evidencias, ¿no? ¿Por qué no solo usar artículos de revisión? Puede estar desactualizado, puede estar ¿qué es sesgado? Que el autor expresa su punto de vista tratando de influirnos, ¿no? Eso es un sesgo, ¿ok? Las guías, hay guías, puede ser, pero pueden estar también sesgadas. No siempre se basan en la evidencia. Puede funcionar para un paciente, pero no para otro. Entonces, en conclusión, tengo que ir yo a la revista actualizada, el New England. Tengo que ir al libro oficial, al libro clásico. Eso sí está garantizado. ¿Ok? Eso está garantizado. ¿Por qué no usa la gente EBP? Uso insuficiente o mal uso. No saben usarlo. No saben hacer búsqueda bibliográfica. Se requiere tiempo y los médicos cada vez tienen menos tiempo, ¿no? Ahora en el seguro los hacen hacer turnos de 24 horas. Al final el médico no sabe de quién está atendiendo por el agotamiento, ¿no? Tener acceso a acceso, pero es importante. Intimidación por médicos de mayor edad. Los médicos más antiguos dicen tal cosa, sí. Viene el nuevo, ¿qué hay usted, doctor? No, eso se acabó, no hay más, ¿no? O sea, el médico más viejo impone su criterio, aun cuando sea desactualizado. Entonces, no está usando EBP, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hay 5 pasos acá. Esta es una presentación de la doctora Irina Bond, que vino acá el año pasado, de Boston, ¿no? Boston. Entonces, dice las 5A. Ask, preguntar. Access, tener acceso. Appraise, apreciar la validez y utilidad. Apply, aplicar lo que he aprendido. Y Assess, evaluar si sirve pues lo que he usado. Son las 5 As que están acá, ¿no? Ask, preguntar. Y aquí viene otro esquema muy importante de la doctora Bond, que dice, haz la pregunta PICO, dice. ¿Qué es PICO? La P, ¿cuál es la enfermedad? PICO viene de paciente, población, ¿no? ¿De quién se trata? ¿No? La I, intervención. ¿Cómo voy yo a actuar con ese paciente? ¿Voy a tratarlo? ¿Voy a diagnosticarlo? ¿Qué intervención voy a hacer? Luego viene la comparación. ¿Cuál es la alternativa a la intervención? ¿Le tengo que dar otra droga? ¿Esta será mejor? ¿La otra será peor? Y el último, la O de outcome, el resultado. ¿Qué pasará? Más enfermedad, más muerte, más complicaciones. Esta es la clave PICO, ¿no? Y si hacemos esas preguntas, obtendremos una buena base bibliográfica. Sistema PICO sirve para, por ejemplo, es la neumonía. No es solo un tipo de neumonía o saberse muchas cosas, no. Una cosa es la neumonía en el paciente con cáncer terminal. Es una forma de neumonía. Pero si es un anciano con demencia, es otro enfoque, ¿no? Es otra situación. Y si es una madre joven de 2 niños, otro enfoque, ¿ok? En este paciente, yo quizás solamente haré un cuidado paliativo nada más. En este otro, tengo que, las medicaciones, todo tienen que darle, porque está con demencia. Y esta señora hay que tratarla rápidamente y erradicar rápidamente el problema, porque tiene 2 niños, entonces tiene que recuperarse rápidamente. Por ello, no solo la literatura, sino también la valoración del ambiente en el cual uno hace un tratamiento. Aquí hay un caso, paciente de 54 años con cáncer de próstata, dice, si me hago prostatectomía me moriré, si me hago radiación tendré impotencia, en lo que es el paciente. Entonces el médico debe hacer la pregunta PICO. ¿Quién es el paciente? Un hombre así, así. ¿Cuál intervención? Prostatectomía. ¿Cuál es el otro tratamiento? La radiación. ¿Cuál es el resultado? Reducir la mortalidad. Esto lo tiene que revisar en la literatura y decir, este es mejor
o este es peor. Si no, todo se queda en el aspecto de la especulación, del creo que, y no se basa en cosas objetivas. Cuando hacemos una pregunta, podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se diagnostica ese problema? ¿Qué posibilidad de mejoría habrá? ¿No? Bueno, ustedes creo que muchos están recién en primer, segundo año, pero cuando estén en quinto, sexto año, entonces con este enfoque tú agarras bien la situación y no solamente una parte de la situación. Esto es importante. La terapia. En este paciente, ¿cuál es el efecto de con tal otro? Ahí está, pico. ¿Ok? En la etiología, el paciente tal se incrementa, ahí está otra vez la pregunta pico, ¿no? En la prueba diagnóstica, ¿cuál es el mejor método diagnóstico? Ahí está otra vez. La prevención y el diagnóstico. ¿Ok? O sea, yo me hago todas preguntas en cuanto al tratamiento, en cuanto a la evolución, en cuanto al resultado. Tiene que ser un esquema organizado, ¿no? La segunda, el access. ¿Cómo busco los mejores recursos? Que es lo que vamos a ver en la siguiente conferencia, ¿no? Esta guía es importante porque nos dice cuál es la información básica, el texto clínico, los textos que yo puse al inicio como clásicos. Mejor que eso, informes de casos, guías, otra revisión, técnica de investigación clínica y el RCT. ¿Qué es el RCT? Significa Randomized Clinical Trial, estudio clínico aleatorio. Hoy en día el RCT es el estándar para ver las novedades. En New England, casi la mitad de artículos son RCTs, ¿no? Aquí van expertos, pero sin filtro, todo el mundo publica acá, ¿no? Pero cuando se filtra, ya llegamos al metaanálisis. Metaanálisis es cuando yo reviso 100 estudios y de ahí me quedo con un constructo que yo lo he incorporado. Pero no se puede comenzar de frente acá, hay que comenzar desde aquí. ¿Ya? Y arriba está el Cochrane. Le dan mucho valor porque Cochrane nos da evidencia positiva y evidencia negativa. Entonces yo estudio el estudio 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y me hago una revisión sistemática. Luego hago un metaanálisis, este es el gráfico de metaanálisis. Ya analizo todos estos, los junto toditos y me sale un dossier. ¿Qué es el dossier? Mi archivo, mi propio archivo. Aquí está otro importante. Hay estudios experimentales, los RCTs, hay otros de observación, estudio de cohorte, etc. Y al revisar todo esto, recién yo hago mi propio constructo, ¿no? Me pregunto si es terapia, si es diagnóstico, qué cosa es la parte que yo quiero estudiar. Cochrane es la mejor biblioteca electrónica porque es no lucrativa, solo revisa los mejores estudios y nos dice esto sí y esto no, las dos cosas. La mayoría solo dan la evidencia positiva. Este es Cochrane, aquí está, entramos a la biblioteca, a la base de datos, base de abstracts, base de estilos centrales, el PubMed. ¿Podemos ir de frente a PubMed? PubMed es la biblioteca electrónica del Congreso de Estados Unidos, tiene actualmente más de 10 millones de artículos médicos, ¿ya? Y de ahí puedo ir viendo. Esto se llama un algoritmo. O sea, yo entro por acá, no hay, me voy para acá, acabo ahí. O me voy al siguiente, no hay, vengo por acá. Eso es un algoritmo, me señala un camino de búsqueda bibliográfica. Evaluar. Entonces tengo que evaluar si los resultados son válidos y útiles. ¿Ok? ¿Cuál es el centro hoy en día de la medicina basada en evidencia? Este de acá, la Universidad de Oxford. Si ustedes quieren saber más sobre esto, marquen este clic acá y este clic y les va a salir todo lo que es medicina basada en la evidencia. ¿Ok?
El cuarto paso, aplicar. Dice, con su expertise clínica y de acuerdo a los valores del paciente. La medicina actualmente se ha vuelto fatalista. Los médicos dicen, ya tu papá, señora, tiene 75 años, déjalo tranquilo nomás, llévalo a tu casa. O sea, llévatelo para que se muera, ¿no? O sea, uno estudia de médico para que la gente se muera, ¿no? Señor, tengo hipertensión, tome usted esto, caballero. ¿Cuánto tiempo? Toda su vida. Usted no piensa evaluarlo. Es el fatalismo médico que hay ahora en nuestro país. Hay que resolver y tratar de ir adecuando las cosas de acuerdo a la evolución del paciente. No se sigue el paciente. Y entonces se vuelve una medicina de ping-pong. Si yo me paro ahorita en emergencia de un hospital, viene uno con hipertensión, página la PRIT para afuera, el otro bronquitis, su suelo venoso, ceftriaxona para afuera, el otro con arritmia, amiodarona, ping pong, ¿no? Y a la semana vuelven a regresar los mismos. Otra de ping pong. ¿Cuántas consultas hace el hospital Yanaguara? 6.000 consultas diarias. ¿Cuántos pacientes tiene adscritos el hospital Yanaguara? 200.000 pacientes. ¿Cuántos pacientes tiene adscrita en salud en toda Arequipa? 700.000 pacientes. ¿Ustedes creen que 800 médicos pueden hacerse cargo de 700.000 pacientes a razón de 10.000 diarios? ¿No? Entonces, al médico se le sobreexplota, ¿no? Por eso el médico tiene que ser muy efectivo en ping-pong, lo agarre para afuera, para afuera, para afuera. Y cuando llega un abuelito con neumonía, ¿para qué? Dice, ¿para qué se gasta? ¿Para qué se gasta? O sea, es como la política del zapato viejo, ¿no? Yo mis zapatos los cuido porque me permiten caminar, pararme, etc. Pero cuando me compro un zapato nuevo y eso no sirve, lo boto. Ya no vale para mí. Así se trata a los pacientes. Esa es ética. Esa debe ser la moral del médico. No. Tiene que ser, pues ahí dice, de acuerdo a los valores del paciente. ¿Y cuál es el valor principal? Mantener la calidad de vida. Eso es lo principal. Y para mantener la calidad de vida, tú como médico tienes que estudiar y ver qué enfoques se pueden hacer para que el paciente siga teniendo una adecuada calidad de vida. O cómo vas a instruir a los familiares para que ese paciente tenga una buena calidad de vida. Yo tengo una amiga ahorita que su hija tiene como 30 años y está afectada por un problema en la columna terrible, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Llévate a tu casa. No, se tiene que usar el mejor tratamiento para evitar el dolor, porque ahí está su calidad de vida, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a darle? ¿Que torolaco nomás? No, tienes que usar bomba de morfina, ¿no? Pero, ¿podrás hacerlo todos los días? ¿A ti te gustaría que te estén clavando todos los días? No. Tú te preguntas, ¿qué es mejor? Hay parches de morfina, ¿ya? Le pones su parche en el abdomen y de ahí se absorbe. Se acabó. Entonces, ¿cuál será mejor para el paciente? El parche, ¿no es cierto? Si a ti no te gusta que te claven todos los días, ¿por qué le va a gustar al paciente? Pero eso solo está en la literatura. En el New England dice, nuevo método de tratar, parche de buprenorfina. Buprenorfina, análogo a la morfina. Perfecto, ¿no es cierto? Y entonces voy evitando el dolor en la persona. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere esta de aplicar de acuerdo a tu expertise clínica y de acuerdo a los valores del paciente, ¿no? Aquí hay una página web, aquí abajo, en que ustedes van a encontrar recursos para aplicar el conocimiento al paciente. El último paso, evaluar. ¿Qué tan efectivo es el proceso? ¿Qué estoy haciendo? Lo que acabo de decir, ¿no? Estoy periódicamente actualizando mis capacidades, ¿no? Miren qué importante, registre sus preguntas, las preguntas que yo me hago, anotarlas, para en un momento libre leer, ¿no? Decir, ¿cuál será el mejor tratamiento para el dolor? Tal, ver, ¿habrá otro mejor?